damos la bienvenida a esta transmisión a todos los que nos están siguiendo en Facebook, YouTube, en cualquier tipo de plataforma electrónica. Los de la iglesia les damos la bienvenida. Muy bien. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 39. Y ahí en Juan 1:39 quiero que leamos todos juntos. Dice la palabra del Señor: y les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron. A veces la palabra del Señor es muy concreta. Venid y ved. Lo que dice que hicieron, y fueron y vieron. Y dice, vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Se ha hablado mucho este año de que este es el año del enfoque. Yo quiero que me pasen esas dos láminas, por favor, que están por ahí, porque el 2020 es el año en el que estamos, y el 2020 representa el año 2020. ¿Y qué es 2020? Más allá del año, 2020 es una medida, una forma de medir que una persona está viendo correctamente. Entonces las personas que se encargan de los optometristas, los oculistas, usan estas tablas para medir si una persona está viendo de manera correcta. De hecho, los que están ahí en la cámara, ¿verdad? Bueno, los que están aquí, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Los de la primera fila, ¿qué letra es esta? Los de la última fila, ¿qué letra es esta? ¿Y los de esta letra qué es? ¿Verdad? Porque la idea es que a los 20 pies, que vienen siendo aproximadamente 10 metros, la gente pueda ver esta tabla de manera correcta. Y cuando una persona puede ver estas letras, puede ver de manera correcta cada línea, quiere decir que tiene su visión bien enfocada, que está viendo correctamente. Ayúdenme, por favor. ¿Qué es el 2020? Bueno, pues es ver de la manera correcta. Ahora, cuando hablamos de verlo de la manera correcta, no solamente se refiere a que una persona está viendo bien porque ve todo, sino porque en aquello donde está su vista, en aquello donde está dirigiendo su mirada, esta persona está totalmente enfocada. Cuando hablamos de que el 2020 es el año de la visión perfecta, lo que queremos entender es que este es el año para enfocarnos en las cosas correctas. Juan 1 dice que los discípulos se encontraron con Jesús y le dijeron: maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús hace un llamado, y ese es el llamado del discipulado. ¿Y qué les dice? Venid y ved. Es decir, que el llamado de Jesús a mi vida, escuche bien, es un llamado a enfocar mi vida en las cosas eternas. El llamado que Jesús nos hace en este tiempo es de que, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las crisis que se están viniendo, parece que ya acababa la pandemia y dicen viene un repunte y otra vez el encierro y otra vez muchas cosas que no queremos volver a vivir, pero que quizás tengamos que vivir. Dios nos dice en esta temporada del año: mantengan su enfoque. Pero para que tú mantengas tu enfoque, ¿qué tienes que hacer?
¿Qué les dijo Jesús? Venid. Tú no puedes ver bien, tú no puedes mantener un enfoque correcto si estás distante del Señor. Ellos no solamente querían ver dónde vivía, ellos querían ver cómo vivía. Ellos no solamente querían ver su casa, ellos querían ver su cultura de vida, porque había algo en la vida de Jesús que a ellos les inspiraba, que a ellos les despertaba curiosidad. Y por eso cuando lo oyen predicar, cuando Juan dice, Él es el Cordero de Dios, Juan lo señala, Juan apunta hacia Él. Jesús les dice, ¿quieren saber cómo es esto? Vengan y vean. Quiero que veamos qué provoca la falta de enfoque. Solamente es un punto de introducción. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 16. Apocalipsis 3:16. El Señor está hablándole a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Y es una iglesia, escuche bien, que tiene un problema. ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? Es una iglesia desubicada. Y habla de una cultura religiosa desubicada. Pero hay un problema, hay algo que genera esto, que es la tibieza. Mire lo que dice el 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire cómo estaba la iglesia de la Odisea. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y... Entonces, ¿cuál era el problema de esta iglesia? No estaba definida. No era fría ni caliente, sino todo lo contrario, tibio. Pero había otro problema. Ellos creían que estaban bien. Sin embargo, el Señor les dice, pero esto es porque no ves, porque no has mantenido un enfoque correcto. Por eso les dice en el versículo Apocalipsis 3, versículo 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea cubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Había un problema en esta iglesia. No estaban definidos por Jesús. Tenían una lucha entre el mundo y el reino, entre lo moderno y lo eterno, entre lo pasajero y lo que dura para siempre. Y el tema es que vivían una vida desubicada, desenfocada. Y el Señor les dice, esta tibieza provoca que haya un distanciamiento, que haya un rechazo de mi parte. Esta tibieza provoca que yo no te pueda bendecir, que yo no pueda usar tu vida como quiero. Y me encanta el Señor, pero yo te aconsejo algo: que unjas, ¿qué? Es decir, que tú puedas venir a que la unción del Espíritu Santo te dé un enfoque correcto. Ahora, ¿por qué necesitamos perfeccionar el enfoque? Los que nos están siguiendo en la transmisión saben que cuando la cámara no está bien enfocada se ve distorsionado. El enfoque determina muchas cosas en tu vida. Quiero hablarte de 3 cosas que determina el enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto? Verlo a Él. Venid y vedlo. Venid habla de un llamado, de estar cerca. No podemos verlo si nos alejamos, pero una vez que lo vemos tenemos que permanecer en Él.
Porque el enfoque correcto de nuestros ojos en Jesús va a provocar o va a determinar algunas cosas importantes. Lo primero, anótelo ahí, el enfoque determina cómo transitas tus crisis. El enfoque determina, la visión 2020 determina cómo transitas las crisis. Acompáñame a Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículo 25. ¿Está conmigo ahí? Ahora, usted ha leído esta historia varias veces, ¿verdad? Los discípulos van en la barca y sucede una tormenta. Y en medio de la tormenta se aparece Jesús. Dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, los teólogos dicen que la cuarta vigilia es la más oscura. ¿Ok? Jesús vino a ellos, mire cómo, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿un qué? ¿Y qué voces dieron? De miedo. Había una tormenta. Y en medio de la tormenta Jesús aparece. Pero había una distorsión en el enfoque de ellos. ¿Por qué? Las crisis pueden afectar tu enfoque. Viene una enfermedad, viene una pandemia, viene una crisis laboral, viene un problema familiar, viene una ofensa, viene una devaluación, viene un diagnóstico. ¿Qué hace la crisis? Distorsiona tu enfoque. Y en medio de la tormenta, mira cómo la tormenta les provocó miedo. Y cuando ellos ven, o sea, era Jesús. Lo correcto es que al ver a Jesús caminando por la tormenta, ellos pudieran decir, estamos salvados, porque si la barca se llega a hundir, Jesús nos va a hacer caminar a todos por la tormenta. Jesús nos va a hacer a todos caminar por encima del agua. Tenemos esperanza, muchachos. Ya llegó el Señor. No estamos solos en la tormenta. No ignoramos la tormenta, pero está Él en ella. Ese era el propósito de Jesús. Pero ellos estaban, ¿qué? Desenfocados. Entonces, escucha bien, el enfoque determina cómo transita las crisis. Ahora luego vemos ahí que enseguida Jesús les habla y les dice, soy yo, tengan ánimo, no temáis. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya caminando por encima de las aguas. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Se acuerdan? Pedro, ven, soy yo. Y Pedro comienza a transitar, pero en el versículo 30, léalo conmigo, pero al ver ¿qué? El fuerte viento tuvo miedo. El problema no es que veas, el problema es que estás viendo. ¿Qué vio Pedro? Vio el fuerte viento, vio la tormenta, vio la crisis. ¿Y cuál fue el resultado? Comenzó a hundirse. Por eso te digo, amado, que el enfoque en lo que tú estás enfocando tu mente, tu corazón, tu tiempo, tu vida, va a determinar cómo vas a reaccionar ante una crisis. No es que haya personas a las que Dios ame más que a otras, pero sí hay personas que aman más a Dios que a otros. Porque cuando tenemos un problema y vemos que alguien no tiene, decimos, no, es que Dios lo ama más a él. No, es que las personas que aman a Dios, hasta las crisis les ayudan a bien. Porque su mente, su corazón, su alma está enfocada en ver a Jesús, aunque sea una tormenta. El desenfoque te distorsiona. Yo les decía la otra vez, hace no mucho,
Me impacta cómo tenían más fe en un demonio que en Jesús. Porque creían que era más fácil que un fantasma. O sea, decían, imagínate lo que pensaron los discípulos. Todo el desenfoque que traían. Ya el Señor nos mandó solos. Y nos manda a la peor hora, a la hora más oscura. Y encima nos manda sabiendo Él que venía una tormenta. Y encima la barca se está hundiendo. Y encima se nos aparece un fantasma. O sea, todo el escenario trágico que ellos construyeron alrededor de una situación donde lo que Jesús quería era decirles, miren, se puede caminar por encima de las aguas. Muchas de las cosas que vivimos tienen el propósito de llevarnos a un nuevo y mayor nivel de gloria, pero a causa de un enfoque incorrecto, estas nos provocan temor y miedo. Como por ejemplo, una pandemia. Y mire, aquí todos hemos sentido temor en algún momento, pero el tema es, volteamos hacia donde está Jesús y decimos, eres tú, Señor. Yo sé que eres tú. Afina mi enfoque. Y Pedro dice, tengo que escuchar tu voz, porque es tu voz la que me hace andar en las aguas. Sí, pero es tu enfoque el que te mantiene. La voz del Señor te saca de la barca, pero tu enfoque te mantiene caminando en lo sobrenatural. Hace unas 2 semanas hablábamos de la voz de Dios, voz sobre las aguas, voz que nos hace caminar. Está bien, la voz de Dios nos saca de la barca, la voz de Dios habilita un caminar sobrenatural, pero el enfoque nos mantiene en ello. El enfoque determina cómo transitas tus crisis. Te quiero poner otro ejemplo de un hombre que en medio de la crisis más dura de su vida, tan dura que con esta crisis termina su vida, pudo mantener el enfoque correcto. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículo 55. Dice, pero Esteban, lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo, puso los ojos en donde, amados, en el cielo, y vio la gloria de Dios. Yo quiero decirte algo esta noche. Si tú aprendes a poner tus ojos en Él, tú vas a ver la gloria de Dios. Lo segundo que te quiero decir es que tu enfoque, bueno, es lo primero, determina cómo transitas las crisis. O te hundes o ves la gloria. Ahora, ¿cuál es el escenario de Esteban? Esteban estaba predicando la palabra y lo confrontan los principales fariseos. Y empiezan a discutir, y Esteban los empieza a confrontar y les empieza a decir que el pueblo de Israel lleva una cultura religiosa que resiste a Dios, que crucificaron al Mesías, y entonces se enojan, lo sacan de la ciudad para apedrearlo. Ahora Esteban sabía que en ese momento iba a morir. Era la peor prueba que Esteban estaba enfrentando. Era un joven predicador. Y en el peor momento, Esteban tiene 2 opciones. O mira las heridas de las piedras, o mira el rostro de los fariseos, o mira que no hay ningún otro de los discípulos a su lado, o mira al cielo. Mi pregunta es, cuando viene la crisis a tu vida, ¿miras las heridas de las piedras? ¿Miras el rostro de los fariseos? ¿Miras que no hay nadie de los tuyos a tu lado? ¿O miras al cielo? Si miramos en todo lo demás, Esteban hubiera muerto frustrado, decepcionado, quizás con el mismo corazón de Judas. Pero Esteban decidió no mirar lo que estaba a su alrededor.
Esteban, dice la palabra, lleno ¿de quién? Ahora, una clave para que tú te mantengas enfocado es que mantengas la llenura del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en los cielos y vio la gloria de Dios. Dice, y a Jesús, wow, esto es increíble, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él. ¿Sabes por qué? Porque el enfoque de Esteban estaba muy lejos de la realidad que estos fariseos vivían. Y tú tienes que entender esto. Cuando tú mantienes una vida enfocada, va a haber personas que no van a comprender lo que tú estás viendo. Pero escucha, amado, no necesitamos la comprensión de los demás. Necesitamos mantener el enfoque y entender que de quien tenemos que tener la aprobación es de Dios. Amén. Si están aquí, espero que no esté pensando usted que voy a poner el altar. No, concéntrese, enfóquese en la prédica, Chihuahua. Okay. Entonces diga conmigo, mi enfoque, dígalo fuerte, mi enfoque determina cómo transito las crisis. Ahora, escucha, o te hundes o ves cielos abiertos. Todo depende de cómo te enfocas. Y hemos visto en esta pandemia un montón de cosas, de cómo gente atravesando una muerte, quiero poner un ejemplo, algunos se han hundido, otros han entendido que esto es lo que la Biblia dice, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Se han enfocado en Cristo en medio de la crisis y han podido caminar por las aguas. ¿Sabes? Estas dos cosas me encantan porque el mensaje a final de cuentas es este: si tú te enfocas en Dios, si tú pones tus ojos en Cristo, escucha, tú vas a tener un caminar sobrenatural por encima de las aguas, viendo la gloria de Dios. Pero no desvíes tus ojos. Lo segundo, el enfoque determina cómo corres la carrera. Porque hay una carrera que tenemos que correr. Acompáñame a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo una gran alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Diga conmigo, tengo una carrera. Ahora, yo no sé quién de ustedes ha corrido alguna vez una carrera. Gracias a Dios hay 2, 3, bueno, qué bueno. Pero tú vas corriendo la carrera o en un entrenamiento o haciendo ejercicio, y hay un punto donde tú ya te quieres rendir. Pero solamente hay una cosa que te hace seguir. O bueno, dos. Primero la carrilla, dices, no, yo no voy a quedar en ridículo. Aquí yo me mantengo. Pero dos, la meta. El decir, yo ya comencé esta carrera y la tengo que acabar. Y a veces pasa, los que hemos practicado algún deporte, estás entrenando, ¿verdad? Estás ahí esforzándote, o estás corriendo en la carrera y tus piernas no responden, el ácido láctico se ha regado por todo tu cuerpo, estás ya embarado, tu pulso está al 1000 por hora, tu oxígeno se está muriendo, ya no estás respirando bien, empiezas a marearte, pero hay una cosa que te mantiene, dices, no, tengo que llegar. Estás viendo la meta. En la carrera de la fe, amados, déjame decirte que requieres más condición física para correr en la carrera de la fe que para competir en un maratón de 42 kilómetros. Porque el maratón lo corres en 4 horas, 5 horas, no sé cuál es el tiempo, pero la carrera de la fe es toda tu vida. Y diario te tienes que levantar y decir, voy a comenzar a correr esta carrera. Ahora, esta carrera de la fe no es una carrera de velocidad, es un maratón de resistencia. Pero no tanto de resistencia, sino de
manencia, perseverancia, muy bien dicho, perseverancia. Y el apóstol aquí dice, o el que lo escribió, porque nadie sabe quién lo escribió exactamente, dice, puesto los ojos en Jesús. Es decir, yo tengo una carrera que correr, tengo una carrera que demanda paciencia y que demanda un enfoque correcto. Pero ese enfoque correcto, ¿en quién es? En Jesús. Ahora, nosotros no sabemos, amados, cómo va a ser el cierre del año, ni cómo va a ser el inicio del próximo. Pero sí sabemos algo, que pase lo que pase, tenemos que seguir corriendo, tenemos que seguir avanzando, que el reino de los cielos tiene que seguir continuando, que tu vida espiritual tiene que seguir avanzando. Tú tienes que enfocarte en Jesús, porque cuando nos enfocamos en Jesús, escuche bien, nos podemos deshacer del pecado y del peso que nos asedia. Cuando nos desenfocamos tantito, nos llenamos de cargas o también de situaciones pecaminosas que no nos hacen avanzar. Pero cuando tú ves a Jesús nuevamente, a través del espejo de Jesús, cuando le estás viendo, tú reconoces tus pecados, tú reconoces las cargas que tienes, te despojas de ellas porque le estás viendo. No es que me despojo para verle, es que le veo, me enfoco y eso logra que yo pueda venir a su luz. Y dice la palabra que los hombres aman la luz porque la luz exhibe la oscuridad que hay en cada persona. Pero aquellos que aman la luz vienen a la luz para que sus obras sean vistas, para empezar por ellos, y se den cuenta que hay cargas, que hay pecados que tienen que salir de nuestras vidas para correr la carrera. Pero ocupamos verlo a Él, enfocarnos en Él. 1 Corintios 9, 24 al 26 dice que tenemos una carrera por una corona incorruptible. Y tú y yo tenemos que ver esa corona. ¿Sabes cuál es la corona? La corona no es algo, la corona es alguien. Él es nuestra corona, Él es nuestra máxima recompensa, Él es el tesoro eterno. Y tú y yo tenemos que correr viéndolo a Él. Escucha bien, si no nos enfocamos en la corona incorruptible, nos enfocaremos en cosas corruptibles. Otra vez, si no nos enfocamos en la corona incorruptible, nos enfocaremos en cosas corruptibles que nos van a corromper. Te voy a decir dos frutos de una mente corrompida, que no los vemos como frutos de una mente corrompida: frustración y estrés. Un cristiano no puede estar frustrado. Bueno, la única frustración que puede haber en un creyente es no ver a todo su vecindario salvo. Esa es una santa frustración. Por eso sí nos podemos frustrar tantito. Por favor, frustrémonos un poquito más, ¿no? Pero un alma corrompida es aquella que ha puesto sus ojos en las cosas de este mundo y termina frustrado y estresado. Y a veces estás así, cuando vives en algún pecado, obviamente estás así peor. Pero a veces decimos: Señor, pero parece que estoy haciendo las cosas bien, voy a la iglesia, hago mi tiempo con Dios, sirvo. ¿Y por qué me siento así? Porque hay ciertas cosas todo lo que haces que no están bien enfocadas en Él. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que sirve, si sirve para sentirse bien, de repente el servicio a Dios tiene sus valles. Eres ujier y los hermanos a veces tú te preocupas para que lleguen, se sienten en el lugar, tengan su temperatura, su gel, y a veces va a pasar uno que ni las gracias te va a dar. Si tú estás enfocado en ti, en sentirte bien por servir a Dios, esa acción que alguien va a tener contigo te va a frustrar. Tú te esforzaste en hacer el aseo, quedó bien limpio, llegó el pastor y ni siquiera te dijo nada. Si tú estabas enfocado en servir para recibir una recompensa corruptible como una felicitación de alguien, eso te puede frustrar porque no estás manteniendo el enfoque. Y si esto lo llevas a todas las áreas de tu vida, a todo, por eso dice la Biblia: hasta que lo que comas y lo que bebas sea para darle ¿qué?
gloria a Dios, porque ahí vas a encontrar completa satisfacción. Tercera razón, el enfoque determina tu misión de vida. Primero vimos que el enfoque determina cómo transitas las crisis. Segundo, cómo corres la carrera. Y tercero, determina tu misión de vida. ¿Sabes? Una persona, y retomando el punto anterior, puede terminar frustrada su carrera, estresada en su carrera, porque nunca descubrió por qué estaba corriendo. ¿Nunca les pasó en la secundaria? Bueno, los que estabas en algún lugar y de repente corrían todos y tú salías corriendo. ¿Y por qué estamos corriendo? Pues no sé, todos corrieron para acá y todos corríamos para allá. A mí me pasó 2, 3 veces, estábamos en la escuela y de repente sale un grupo de personas corriendo y salimos todos corriendo ahí en la secundaria y corríamos dentro de la escuela y pues, ¿quién viene? ¿Qué pasó? ¿Y por qué corren? Pues no sé, nadie supo por qué corrían. ¿Te ha pasado que estás corriendo la carrera, te estás despojando del peso, te estás despojando del pecado, quieres hacer las cosas bien y de repente estás corriendo y te preguntan, oye, ¿por qué vives así? No sé. De repente yo les digo, tenemos el ministerio del hámster, que estás esforzándote, pero en la misma rueda. Ahora, el enfoque correcto determina tu misión de vida. Hechos capítulo 9. Ustedes conocen que el apóstol Pablo se encontró con Jesús. Y en Hechos capítulo 9, versículo 18, dice que Dios le dice a un hombre llamado Ananías: Ananías, ve con Pablo. En una calle llamada derecha. Llegas a la calle y te vas a la izquierda. Ahí está la calle derecha. Ahí está un hombre llamado Saulo de Tarso. Y Ananías, ay Señor, ese Saulo de Tarso es un terrorista. Y le dice el Señor a Ananías: mira, yo estoy tratando con él. Es más, yo ya me encontré con él. ¿Y cómo quedó Pablo cuando se encontró con Jesús? Deslumbrado, ciego, al grado de que le cayeron unas escamas. Y a causa de eso no comió ni bebió 3 días. Y él estaba orando. Yo creo que una de las cosas que Pablo oraba es: Señor, quiero ver. Pero no podía ver. Entonces llega Ananías y le dice: hermano Saulo. Y a mí me da mucha risa cuando llega Ananías y dice hermano Saulo. Es como diciendo: ya eres hermano, ¿verdad? Ya no me vas a agarrar preso, ni me vas a golpear, ni me vas a arrestar, ¿verdad? Hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recobres la vista. Y versículo 18, y seas lleno del Espíritu Santo. Le pone las manos, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y fue lleno del Espíritu Santo y levantándose. Yo no sé si se cayó, como cuando a veces oramos por alguien y recibe la unción y se cae al suelo, y algo así le pasó a Pablo, y se levanta y fue bautizado. Ahora, ¿sabes qué significa ser bautizado? El bautismo es parte de la gran comisión. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos. ¿Qué era el bautismo? El bautismo era una identificación. Y Pablo le está diciendo a Ananías: sí, soy hermano, a tal grado que hoy me bautizo. Hoy enfoco mi vida en mi misión. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y mira el versículo 20: y enseguida predicaba a Cristo. O sea, él no estaba desenfocado, él estaba ciego. Y no por las escamas, sino por su celo judío. Y él se encuentra con Jesús y vienen esas escamas, y cuando él es lleno del Espíritu Santo, wow, él vuelve a ver, y cuando él ve, él descubre que el enfoque de su vida es predicar a Cristo. Y la gente se sorprendía y decía: pues ¿qué no es este Saulo, el que antes era el terrorista de la iglesia? Sí, pero ahora está enfocado. Yo les hago una pregunta. Antes de conocer a Jesús, ¿Saulo era apasionado?
Sí. Dígame sí o no, dígalo fuerte. ¿Era apasionado? ¿Era radical? Muy radical. ¿Saulo era un hombre definido en lo que creía antes de conocer a Jesús, sí o no? Sí. ¿Eso cambió? No. Eso se enfocó. Hay cosas que Dios le dio a tu persona, no para anularlas, sino para enfocarlas. Y la pregunta esta noche, amados, es: ¿estás enfocado en la misión de tu vida? Para los que nos van a ver en estos videos, ¿estás enfocado en la misión de tu vida? A lo mejor hace unos años Dios te llamó a ser pastor, a ser misionero, a levantar una escuela, a levantar un albergue. Mucha gente tiene un llamado, pero no vive enfocado en el llamado, porque el precio del llamado a veces es muy alto, siempre es muy alto. Pero ¿sabes cómo te mantienes pagando el precio? Enfocado. Y vemos a Saulo, no un hombre enfocado en sus tribulaciones, sino diciendo: esta leve tribulación provoca un eterno peso de gloria. ¿Por qué podía Pablo ver la tribulación como breve y como leve y como momentánea? Porque estaba enfocado. El enfoque determina cómo transitas las crisis. El enfoque determina cómo corres la carrera. El enfoque determina tu misión de vida. Estos días en la madrugada escuché una voz del Señor. Claramente lo sentí en mi espíritu y decía: venid y ved. Yo solamente les estoy compartiendo algo de lo que realmente Dios trabajó en lo profundo de mi corazón. Y entonces me di a la tarea de buscar algunos 20:20 en la Biblia, y me llevé una sorpresa con algunos de ellos, porque es con lo que quiero cerrar. ¿En qué me debo enfocar? Ya vi lo que provoca el enfoque, pero ¿en qué me debo enfocar? Y Éxodo 20:20 me da una clave que si yo mantengo esta clave en mi vida, voy a permanecer toda la carrera. 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Hay un enfoque que pase lo que pase, o no lo tienes que perder, y si lo has perdido, lo tienes que recuperar. Y es: enfócate en el temor de Dios. Vive en el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y eso te va a ayudar a mantenerte enfocado. Este debe de ser un año donde al terminar digamos: Señor, este año te temo más, tengo más temor de Dios que el año pasado. Porque este año no es para temerle a un bicho, a un virus. Es para temerle a Dios. Hay gente que le tiene más miedo al coronavirus que a estar delante de Dios algún día para enfrentar el juicio eterno. Y Moisés dice, y yo siento como si Moisés no lo dijera a nosotros ahora. Imagínate que viene Moisés en la máquina del tiempo y nos dice: hey, hermanos del 2020, no teman, porque esto del coronavirus vino porque Dios los quería probar, porque para probarlos vino Dios, porque esto Dios lo permitió para probarlos, para que su temor esté delante de ustedes y no pequen. Tenemos que enfocarnos nuevamente en el temor de Dios. Amén. Pero míralo en lo otro que tenemos que enfocarnos. Juan capítulo 20. Y les quiero dar esa tarea.
Busca los 20:20 de tu Biblia. Y déjame decirte que los 20:21, y sabes, yo creo que el último mensaje de este año va a ser ese. Vamos a buscar los 20:21 de la Biblia y decir: Señor, a ver, ¿qué quieres de nosotros? Mira lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué? Se regocijaron viendo al Señor. Viendo al Señor. Quiero que te acuerdes en el mensaje que nos predicó el pastor Héctor en Pentecostés. Y él hablaba de que este tiempo era un tiempo bien difícil para la iglesia. Punto número 1. ¿Quién se acuerda de ese mensaje? ¿Si se acuerdan o no? Ahí están las redes, véanlo. Punto número 1. Jesús había muerto. Aquel que había hecho milagros increíbles había muerto. El poder del Señor que ellos habían visto se había ido con el Señor. Su mejor amigo, su consejero, el que proveía de milagros, de sanidades, de paz, ya no estaba. Lo segundo, el tesorero de Jesús se había suicidado, Judas. Lo tercero, Pedro le había negado. El líder más osado, el líder más valiente, aquel que siempre traía una espada para ver a quién le cortaba la oreja, hoy estaba atemorizado, condenado, culpado, escondido. Y en ese momento Jesús se les aparece y les dice: hey, miren mis manos, miren mi costado. ¿Qué significa esto? Mantente enfocado en lo que Cristo hizo. Porque lo que les está diciendo: hey, miren lo que hice por amor a ustedes, por amor a la humanidad. Y ellos, cuando lo vieron, ¿qué pasó? Se regocijaron. ¿En qué me debo de enfocar? En el temor de Dios, pero segundo, en lo que Cristo hizo. Y eso, amados, va a provocar un gozo, el mayor de todos, el gozo de verle a Él. Puedes ver muchas circunstancias alrededor de tu vida, pero solo una te mantiene gozoso: verlo a Él. Verlo a Él a través de la palabra, verlo a Él a través de la oración, verlo a Él a través de la comunión, verlo a Él a través de las personas, verlo a Él a través de lo que ha hecho y quiere hacer en tu vida. Vamos a quitar las distorsiones de nuestros ojos y vamos a decir: Señor, unge mis ojos con colirio. Esta era una práctica que hacía que los ojos ardieran y lloraban. Aquel que ungía sus ojos con colirio era como echarle alcohol en los ojos y la persona tenía que llorar. Pero una vez que lloraba, su visión se limpiaba. ¿Y sabes qué creo yo entender con esto? Hay momentos donde Dios nos quiere que nos humillemos, que nos quebrantemos, porque esto va a limpiar nuestra visión, nos va a hacer mantener nuestro enfoque. Y entonces Él esta noche nos dice: venid y ved. Oramos. Póngase de pie, por favor. Señor, queremos mantenernos como viendo al invisible. ¿Qué frase tan paradójica?
¿cómo puedo ver al invisible? Pero tú nos has provisto de tu Espíritu Santo para que nos dé fe. Y entonces, Señor, no se trata de verte de una manera física, aunque sería glorioso, pero quizás nuestra fe no se desarrollaría tanto. Y yo creo, Señor, que tú quieres que te aprendamos a ver para mantener nuestro enfoque en las tormentas, en las crisis, para correr la carrera, para cumplir nuestra misión de vida, Señor. Pero permite ahora, Señor, entonces que nuestros ojos se enfoquen en el temor de Dios, en vivir una vida que te agrada a ti, pero también, Señor, en una vida que se regocija por lo que has hecho. Y hoy decimos, Señor, queremos ver tus manos traspasadas, tus pies traspasados, tu costado, porque si lo vemos es evidencia de que tú estás vivo, es evidencia de que los clavos no te pudieron detener, es evidencia de que la lanza que traspasó tu costado no pudo aniquilar con el propósito con el cual tú viniste, Señor. Y estas cicatrices son la evidencia de un Dios vivo. Por eso Juan en la eternidad, cuando vio el trono, cuando vio que nadie podía abrir los sellos, vio un cordero inmolado de pie y se regocijó. Por eso te decimos, Señor, esta noche, ayúdanos a mantenernos enfocados. Ayúdanos a mantener la perspectiva. Y yo quiero invitarte a que ahí en tu lugar, ahí en casa, le digas: Señor, perdóname por las veces que no he mantenido el enfoque, que no he mantenido la perspectiva, que mis ojos se han desviado, que mis ojos han ido tras cosas que son corruptibles. Pueden ser pecaminosas, pueden ser cosas buenas, pero no eternas. Perdóname, Señor, por las veces en que mis ojos se han desviado de contemplar tu hermosura, porque esta es la oración del salmista y esta es la oración de la iglesia de los últimos tiempos. Una sola cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté en la casa del Señor para contemplar su hermosura. Y hoy te decimos, Señor, queremos que tú abras nuestros ojos, pero antes de que los abras, úngelos con colirio. Compramos hoy el colirio. Te decimos que queremos entrar al lugar de intimidad para que allí nuestros ojos sean enardecidos, para que allí nuestros ojos, Señor, puedan lubricar las lágrimas del arrepentimiento, las lágrimas de la desesperación, las lágrimas del anhelo por tu presencia, y que entonces desde allí nuestros ojos, nuestra visión espiritual sea renovada para verte a ti. Oh, Ricandara Masutara Mama, oh Shatara Mama. Queremos verte, Señor. Limpia las distorsiones. A veces estamos como los discípulos, estos discípulos que estaban en la tormenta, afanados, preocupados, y esto trajo distorsión, Señor. Todo afán, todo estrés, quítalo en este momento, porque nos impide verte en la tormenta. Y ahora te decimos que queremos verte, que limpiamos nuestros ojos, porque no queremos, Señor, que el desenfoque nos lleve a una tibieza espiritual, sino que manteniendo nuestros ojos en Jesús podamos correr la carrera. Y nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, y te decimos: quiero correr viéndote, quiero correr viendo al invisible. Los que están en casa, ahí levanten sus manos y hagan esta canción, una oración. Yo solo quiero verte a ti. Pon tus manos en tus ojos y di: Señor, quiero que tú renueves mi visión. Que así como Isaías vio la gloria de Dios, vio al Señor, porque dejó de ver a Usías, dejó de ver al héroe, dejó de ver al rey que hacía prosperar la nación. Y cuando Usías muere, él ve a Dios, porque hubo una renovación
renovación en su enfoque. Yo solo quiero verte a ti. 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 Yo solo quiero verte. Y Padre, oro Efesios capítulo 1 versículo 17. Oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esto vendrá porque tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento. Tú traes un alumbramiento, un nuevo enfoque a nuestro entendimiento, para que entonces podamos saber cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia para nosotros los santos, y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza. Así que te pedimos, Señor, espíritu de revelación y sabiduría, alumbra los ojos de nuestro entendimiento ahora. Queremos verte a ti. Queremos verte a ti. Bendecimos a los que nos siguen a través de YouTube, de Facebook, de redes. Que el Señor se muestre a sus vidas. Les amamos. Dios les bendiga.